horas, perfecto. Siendo las 16 horas y 5 minutos GMT, horario GMT, damos inicio a la jornada de debate o a la charla debate del día de hoy. Para empezar, me presento, soy Antonio Zambrano, miembro del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático del Perú, el MOSIC, y también miembro del board de Climate Action Network Latinoamérica, eh, que el día de hoy mi rol va a ser el de moderar eh, el debate. El día de hoy tenemos como tema el financiamiento climático y la COP28 o en el contexto de la COP28 en el ciclo de charlas debates post-COP y las reflexiones en tiempos de crisis climática. Eh, en esta oportunidad nos acompaña al debate Carola Mejía. Ella es economista boliviana, titulada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo y máster en Desarrollo Económico con especialidad en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por el Instituto de Estudios Sociales de Holanda. Posee más de 15 años de experiencia como asesora y consultora de organizaciones públicas, privadas y de la cooperación internacional, trabajando sobre nuestros temas, ¿no? Los temas de cambio climático, desarrollo urbano sostenible y financiamiento del clima, ¿no? Ha sido docente sobre estos temas de cambio climático y desarrollo sostenible, y por varios años fue la coordinadora de redes regionales vinculadas a cambio climático como el GIPLAC y OLAC, ¿no? Actualmente es analista financiera eh, o sobre financiamiento climático para la red latinoamericana por la justicia económica y social Latindad. Eh, esta tarde nos va a acompañar y en nuestro programa va a tener los próximos 20 minutos para poder desarrollar este tema y la idea es poder socializar con todos ustedes en la segunda parte, ¿no? Vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, para lo cual simplemente doy algunos elementos técnicos. Les pido por favor nuevamente para los que acaban de entrar que mantengamos apagados nuestros micrófonos y nuestras cámaras, en particular durante la presentación y en el momento que podamos debatir o conversar. El que quiera hacer uso de la palabra puede levantar la mano primero antes de abrir su micrófono. Al mismo tiempo, les solicitamos que puedan estar utilizando las reacciones que se encuentran en la barra inferior de la plataforma Zoom para que podamos interactuar de manera fluida, así como también que puedan ir dejando sus comentarios, preguntas o sugerencias en el chat de Zoom. En la brevedad, como me informa, vamos a estar subiendo también esta presentación en nuestro canal de YouTube. Así que para que más personas puedan verlo y podamos socializar también los conocimientos que el día de hoy nos vaya a compartir Carola. Sin más que decir, agradezco mucho, Carola, que nos vengas a acompañar esta mañana, tarde, dependiendo del horario donde estamos ubicados. Y es tuya la sala durante los próximos 20 minutos. Así que bienvenido. Más bien, me parece que los compañeros JB, me parece que nos vas a ayudar a compartir el PowerPoint o tú personalmente lo compartes, Carola. Yo lo hago. Gracias, Ah, Antonio. perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti. Sí, muchísimas gracias a Antonio, muchas gracias a Music, a Canla por invitarnos a formar parte de este espacio de diálogos. Desde la tienda estamos muy contentos de apoyar una iniciativa así y de informar justamente a todas las personas que nos acompañan, que siguen estos eventos sobre qué ha sucedido en la COP28, qué se viene para la COP29 y qué estamos exigiendo desde la sociedad civil latinoamericana. Así que con mucho gusto voy a empezar a compartir mi pantalla. Sí la ven, ¿verdad? Sí, Y perfecto. sí, te agradeceré cuando esté ya terminando el tiempo que me hagas recuerdo un minuto antes, así no me paso. Pero bueno, para ya iniciar la presentación, y bueno, me alegra mucho que estén interesados, interesadas en tema de financiamiento climático, es un tema muy importante. Solo quería hacer
como conceptualización de qué podemos entender sobre lo que es el financiamiento climático, tenemos el financiamiento sostenible, que es más amplio, está vinculado a los ODS, a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Dentro de este financiamiento sostenible está el tema del financiamiento verde, que también suena mucho, pero que no solo contempla temas de cambio climático, sino también otros financiamientos más a temas ambientales. Y el financiamiento climático es este que está, digamos, en el cuadro más pequeño naranja, que está muy acotado a lo que sería el dinero que se va a destinar a proyectos de mitigación y adaptación al cambio climático. Como bien sabemos todos, todas, ya estamos viviendo una crisis climática real. Estamos enfrentando de manera desproporcionada los países del sur global que menos han contribuido a este problema, los peores impactos de la crisis climática. Y hay dos, digamos, formas de atenderlo, ¿no? El tema del cambio climático. Uno es la mitigación, es reducir las emisiones de gases contaminantes que generan el problema o absorberlas. Y para esto hay muchos proyectos, muchas soluciones que se han puesto, digamos, en la mesa. Y el otro tema es adaptarnos, ¿no? Ya hay condiciones que son irreversibles, que ya tenemos que aceptar, digamos, como cambios muy repentinos que han venido de pronto vinculados a estos eventos climáticos extremos, y tenemos que adaptarnos para que no nos afecte tanto en nuestro medio, en nuestros medios de vida, en nuestro diario vivir, ¿no? Entonces, el financiamiento climático es específicamente los recursos, el dinero que se destina a mitigación o adaptación, o a ambos, porque hay proyectos que tienen también ambos impactos. Y este financiamiento puede ser público, tanto a nivel nacional como internacional, puede ser financiamiento privado, nacional o internacional, y puede venir de fondos que se han creado específicamente en el marco del financiamiento, digamos, en los fondos como el Fondo Verde del Clima, el Fondo de Adaptación, ¿no? Que tengan componente climático. Entonces, ya para entrar un poquito en lo que son las COPs y las negociaciones sobre cambio climático, sabemos que hay una convención de marco de Naciones Unidas sobre cambio climático que está vigente desde el 1994 para conversar y comentar un poco cómo podemos resolver este problema que es global y que nos afecta a todos de manera desproporcionada, a los menos responsables, como bien lo decía. Y este es un acuerdo vigente que ha sido firmado por 198 partes o países, ¿no? Y un hito, cada año estos países se reúnen en las COPs y negocian y van avanzando en diferentes temas, uno de ellos el financiamiento climático. Y un hito importante ha sido el Acuerdo de París. En el 2015, en la COP21, 195 países han puesto tres objetivos muy importantes que ahora son los que guían estas acciones conjuntas que se están haciendo con dos distintos países y gobiernos, ¿no? Porque esto es un acuerdo entre gobiernos. Se han puesto tres objetivos. Uno era limitar el aumento de la temperatura global a 2 o 1,5 grados para que no, digamos, lleguemos a escenarios catastróficos. Y de hecho ya el año pasado hemos sobrepasado este 1,5 grados, ¿no? En algún punto del año pasado, entonces ya estamos muy cerca de este límite. El otro objetivo era fortalecer nuestras capacidades de adaptación, como bien lo mencionaba, es algo muy importante. Y el otro tiene que ver justo con el tema del financiamiento también, que todas las inversiones que se realicen estén alineadas a modelos bajos en carbono, que no contaminen tanto y que sean resilientes al clima, es decir, que tengan estas capacidades de adaptación. Y otros artículos bien importantes que quisiera resaltar antes de entrar ya en la materia de lo que se discutió en la COP28 es el artículo 2.2 del Acuerdo de París, que dice que este acuerdo debe implementarse considerando la equidad y el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, ya que se reconoce que si bien es un problema global que trasciende fronteras, hay una responsabilidad histórica de países, principalmente del norte global, que han, con sus modelos, digamos, de desarrollo, con sus altos niveles de contaminación, aportan más al problema, ¿no? De hecho, ahí abajo tenemos un mapa que nos muestra, esta es una imagen satelital de la NASA, que nos muestra cómo la contaminación está realmente concentrada en el norte, en estos países industrializados, estos países que ya han hecho y han generado su ganancia en base a la quema de combustibles fósiles, modelos bastante sucios, ¿no? Basados en el carbón, y otros, digamos, tipos de depredación también ambiental. Y el 92% del excedente de los gases de efecto invernadero que causan la crisis climática vienen del norte global. De hecho, Estados Unidos, Rusia, Alemania, Reino Unido y Japón son los 5 principales países, digamos, en el ranking de los deudores climáticos, ¿no?
Y también está el artículo 9.1, que también es bien importante, que dice que los países desarrollados, lo pongo entre comillas porque ese es el lenguaje o sea, que utilizan en la convención y en los textos, deben apoyar financieramente los países, igual lo pongo entre comillas, menos desarrollados. Esto ellos lo utilizan así como ese lenguaje, pero no estamos de acuerdo obviamente con esas, esas categorías que nos ponen, para la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Entonces, bajo estos dos artículos está claro que son los países ricos y los que tienen mayor responsabilidad sobre la crisis climática los que deben canalizar recursos y dinero para apoyar a los países que están siendo más afectados y que no son altamente responsables a adaptarse y a mitigar estos impactos. Entonces, a mitigar también los gases contaminantes, ¿no? Entonces, hay ahí esta lógica, ¿no? De justicia y de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, bien importante, que quiero que quede claro. Ahora, los países ricos se han comprometido ya en 2009 a movilizar 100.000 millones de dólares anuales. O sea, cada año deberían estar mandando 100.000 millones para para los países que han sido denominados en desarrollo hasta el 2020. Esto se había puesto como una meta a largo plazo. En la COP16, el 2010, se ha formalizado esa meta, ¿no? Y en la COP21, ya cuando se firma el Acuerdo de París, se ve que esa meta a 2020 tendría que ampliarse al 2025 y se acuerda que después del 2025 va a haber otra meta. Entonces, ahorita nuestra meta vigente son los 100.000 millones de dólares anuales, que parece harto, pero en realidad, viendo las necesidades de financiamiento que tienen nuestros países de ingreso medio y bajo, ya se han estimado estas necesidades. A 2030, los países de ingreso bajo y medio necesitan entre 5.8 y 5.9 billones de dólares, solo hasta el 2030, para cumplir sus compromisos climáticos. Cada país se ha trazado sus NDC, sus compromisos nacionalmente determinados, que han sido compromisos voluntarios, y para cumplirlos tendrían que o necesitan casi 6 billones de dólares. Estamos hablando de billones, ¿no? También se ha estimado, y este es un dato que salió también publicado en la COP28, que para adaptación necesitamos entre 215 y 387 millones anuales de dólares, ¿no? Entonces, aquí está mal, es 387.000 millones anuales. Y para energía necesitamos 4.3 billones por año. Entonces, son cifras enormes que esta meta se queda súper chiquita, los 100.000 millones por año es altamente insuficiente para responder a estas necesidades reales, solo de los países de ingreso bajo y medio que son considerados en desarrollo o que son, digamos, de alguna manera considerados del sur global, para que puedan hacer frente a todos estos impactos de la crisis climática y también contribuir a mitigar el cambio climático, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado hasta ahora? Les decía que esta meta se había puesto en 2009, en 2010 se formalizó, estamos en 2024 y hasta ahora no se ha cumplido esta meta. El 2021 se ha contabilizado que se ha llegado a 89.6 mil millones, bajo los 100.000 millones, obviamente, y también se puede observar que la mayor parte del dinero está yendo, el 60% está yendo a proyectos de mitigación que tienen que ver con el cambio de la matriz energética, energías renovables o temas de reforestación, pero solo 27% está yendo a adaptación, que para los países del sur global, como el mío, Bolivia, es y debe ser una prioridad. Nosotros estamos realmente afectados y cada día se lee en las noticias, en este momento estamos enfrentando inundaciones terribles. Necesitamos dinero para adaptarnos, porque finalmente nosotros no contribuimos tanto, digamos, a la contaminación, y esos esfuerzos y ese financiamiento para mitigación debería ser enfocado especialmente en el norte, ¿no? O sea, obviamente también tenemos que hacer esfuerzos, pero la adaptación tiene que ser también priorizada, ¿no? Es bien importante para nuestros países y sobre todo dentro de nuestros países para los grupos que tienen menos recursos y que están sufriendo mayor, digamos, desproporcionadamente los impactos, como por ejemplo las familias del área rural, ¿no? Los pueblos indígenas, las mujeres también que tienen impactos diferenciados. Y también vemos, y este es un tema que trabajamos mucho en Latindad, que dos tercios de este financiamiento que esos países ricos están canalizando a nuestros países vienen como préstamos que tienen que repagarse y que están aumentando nuestros niveles de deuda. Y ya tenemos niveles de endeudamiento muy altos. En este momento, 60 países en el mundo están llegando a una crisis de deuda. 10 de esos países están en América Latina. Y obviamente tener deudas altas implica un montón de problemas porque empiezan a recortar gastos,
empiezan con medidas de austeridad, empiezan a invertir más en el sector extractivo para pagar esas deudas, ¿no? Y es un círculo vicioso bien terrible y bien injusto, porque al final de cuentas, por ejemplo, en América Latina, 81% del financiamiento climático externo que recibimos viene como préstamos, no necesariamente baratos, y justamente nosotros somos quienes estamos pagando por la crisis climática que no hemos causado. Entonces, es un tema de justicia climática bien importante que quiero poner en la mesa, ¿no? Entonces, ya hay problemas con los que se ha venido avanzando en las negociaciones. El incumplimiento de estos países ricos del norte ha generado desconfianza. Los países del sur ya no confían en que se van a cumplir estos compromisos, entonces ya no quieren comprometerse también a reducir emisiones o al programa de mitigación o a la transición energética, digamos, ¿no? O sea, dicen, bueno, si nosotros nos están pidiendo que nos comprometamos a reducir emisiones, ¿con qué dinero lo vamos a hacer si no tenemos recursos suficientes, ¿no? Y tienen también algo de razón. Y también observan que los fondos climáticos que se han creado a nivel de la convención, como el Fondo Verde del Clima, que es el más importante, también tiene problemas para capitalizarse. En el último replenishment, que es cuando los países ricos van dando sus aportes a estos fondos, los grandes deudores como Estados Unidos no han presentado aportes. O sea, en ese momento no dijeron, bueno, no presentaron, digamos, cuánto van a aportar, ¿no? Suiza, Italia, Suecia, Australia tampoco. Entonces, es muy voluntario ahorita. O sea, estos países ricos si quieren aportan, si quieren no. Y esto obviamente pone en problemas al mundo, ¿no? Pero también es un problema que no existe una sola definición que haya sido consensuada o una sola metodología para medir el financiamiento climático. Entonces, ese es un problema. Estamos hablando ya de años de negociaciones y hasta ahora no tener un concepto claro de lo que es el financiamiento climático, de lo que debería contabilizarse y cómo contabilizarse, hace que no haya transparencia y eso también genera desconfianza. Los mecanismos para acceder al financiamiento climático también son complejos y ese es un tema muy importante también. Los procesos de aplicación, por ejemplo, a fondos climáticos internacionales como el Fondo Verde del Clima, pueden tomar 5 años en el caso del Fondo Verde para un proyecto que sea aprobado, digamos, para un país. Entonces, son súper burocráticos, son complicados, vienen en inglés, ¿no? Cada fondo y cada financiador tiene sus procedimientos diferentes, complican el acceso y además hay muy pocas oportunidades de acceso directo para actores que no sean del gobierno, es decir, generalmente viene centralizado o a través de intermediarios, como lo son los bancos multilaterales u otras agencias. Entonces, hay muy poquito dinero que realmente llega a las personas que están más afectadas por la crisis climática, que son grupos altamente vulnerables a los impactos del cambio climático, que necesitan más apoyo, pero que lamentablemente no están recibiendo el apoyo que requieren porque no tienen ventanillas de acceso más directo. Esto realmente es un problema importante que también se menciona, obviamente, en las negociaciones, en las discusiones entre gobiernos, ¿no? Y por otro lado, otro problema importante también es que se están promoviendo falsas soluciones en el tema de financiamiento también. Se están promoviendo y se quiere relanzar el tema de los mercados de carbono, que para nosotros no resuelve el problema de la crisis climática. Amplía las brechas de desigualdad, ¿no? Y realmente es lucrar con un mecanismo que no va a ayudar a combatir la crisis climática. De hecho, el mercado y el modelo y el sistema económico mundial basado en el capitalismo, el extractivismo, el alto consumismo, es el que nos ha llevado a esta crisis ambiental, esta crisis climática, aparte de pérdida de biodiversidad. Como dice el presidente Petro, por ejemplo, si el mercado es causante de todo esto, no puede ser el mercado el que lo resuelva, ¿no? Entonces, esa es una observación grande. Y también se están buscando financiar otras falsas soluciones, como por ejemplo, financiar tecnologías sumamente caras de captura de carbono y otras que también se han puesto bastante en la mesa, especialmente en la COP28 de Dubái, ¿no? Y acá quiero poner un proceso que es bien importante y que ha sido ya, digamos, un proceso que tiene sus años y que este año va a ser clave, ¿no? Durante la COP21, en 2015, les había dicho que se había decidido que se va a fijar una nueva meta de financiamiento climático desde el 2025 que sustituya los 100.000 millones y que sea operativa desde el 2025 en adelante. Se ha establecido un programa de trabajo bajo este proceso de la nueva meta colectiva cuantificada de financiamiento
se ha establecido en el marco de ese programa de trabajo que hayan 12 diálogos técnicos de expertos, donde también participa sociedad civil, sector privado, es más abierto, es un proceso no solo de negociadores y gobiernos. Se han realizado, bueno, se tenía previsto realizar 4 de estos diálogos por año, ya se han realizado 8, yo participé en varios de estos, y se han realizado también consultas regulares con el Comité Permanente de Finanzas que funciona en el marco de la convención, también con otros expertos, otras agencias de Naciones Unidas, y se han realizado también algunos diálogos ministeriales de alto nivel, que generalmente se dan en las COPs. El año pasado, en la COP28, yo pude participar en el diálogo ministerial, pero se ve que está muy como alejado del diálogo técnico que se realizaba en los TEDs, ¿no? Entonces, ese es un tema y un tema muy serio este año. Se está buscando que haya un mecanismo que acerque más ese diálogo político con el diálogo técnico para fijar una nueva meta que responda realmente a las necesidades, ¿no? Entonces, ahí también hay posibilidad de que la sociedad civil, los negociadores envíen propuestas o submissions, y eso es también algo en lo que hemos estado participando. Y la idea de todo este proceso es que se fije una nueva meta que tenga un sustento técnico. Los 100.000 millones, cuando se designaron hace mucho tiempo, el 2009, fue un número que la verdad no respondía a nada, digamos, como una base científica o técnica o necesidades cuantificadas. En este caso ya sabemos las necesidades, sabemos que estas necesidades alcanzan los billones, entonces tendrá que responder no solo en términos de cantidad, tendrá obviamente que ser mayor a los 100.000 millones, sino que también estamos, y se está empujando mucho a que resuelva muchos temas relacionados a la calidad. Es decir, cómo llega este financiamiento, qué tan accesible es, que no genere más problemas de deuda, ¿no? Entre otras cosas que se están discutiendo. Entonces, acá hay, digamos, varios temas clave, ¿no? ¿Cuál va a ser esta nueva meta anual? ¿Cuál va a ser el plazo? ¿Hasta cuándo va a estar fijada esta meta? ¿Quiénes deben aportar? Y creo que ese es el punto más como Perdón, complicado de toda Carola, esta cinco situación. minutos. Quedan 5 minutos. Gracias. Sí. ¿Quiénes deben aportar a esta nueva meta? Antes les había dicho que en el marco del artículo 9 y el artículo 2.2, los países ricos aportan a los países que más lo necesitan, ¿no? En este caso ya se está abriendo un poquito y hay una discusión, que los países ricos piden que más países aporten, y no solo los países, sino otros sectores también. ¿Qué instrumentos, qué mecanismos se van a utilizar? ¿Cómo se garantiza transparencia? Y también los aspectos de calidad, como les decía, ¿no? El acceso, cómo se va a componer esta nueva meta. Y aquí hay un tema claro, clave. Se ha aprobado en la COP28 el nuevo fondo para daños y pérdidas, que ya se ha operativizado, o sea, de alguna manera se ha aprobado su operativización, y en el marco de esta discusión de la nueva meta se está discutiendo si también el financiamiento climático de la nueva meta va a estar vinculado al financiamiento para daños y pérdidas. En este momento solo es el financiamiento para mitigación y adaptación. Entonces ahí se está debatiendo también este tema, ¿no? Los países ricos dicen que estos diálogos técnicos que se han dado ya hace varios años no contribuyen mucho, porque en realidad va a ser una decisión política que tomen las autoridades el 2024. Y de hecho, este año en la COP29 se va a tomar esa decisión, ¿no? Y los países que son receptores, que son los del sur global, que están, digamos, tratando que esta meta mejore, dicen que las discusiones técnicas deberían, y la ciencia también deberían guiar esas decisiones políticas, ¿no? No solamente así que sea otra vez un número al azar, ¿no? Los países ricos también están pidiendo, y ese es un tema muy importante que quiero poner en la mesa, quieren alinear esta meta al artículo 2.1c, es decir, que todos los flujos de todos los países deben ser contemplados. Entonces ellos quieren contabilizar dentro de esta meta también lo que ellos invierten en financiamiento climático, ¿no? Entonces quieren romper esta lógica de que los ricos le dan a los países que más necesitan, en el marco obviamente de sus responsabilidades diferenciadas y su deuda climática. En cambio, en los países receptores y sociedad civil como Latindad, que estamos ahí haciendo incidencia para que esto no ocurra, queremos en realidad que siga enmarcada esta meta alineada al artículo 9, es decir, que sean estos países desarrollados, lo que ellos se denominan desarrollados, los que apoyan a los países que más lo necesitan, que no se rompa esa lógica, ¿no? Los países ricos dicen, bueno, todos deben aportar porque se debe incluir aquí a los países que están creciendo, la China, la India, se debe incluir a la banca multilateral, el sector privado, la filantropía, y los países receptores dicen que el aporte debe ser principalmente de recursos públicos, de fuentes públicas,
¿no? De los países ricos y de acuerdo al principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas. Es decir, que no se puede capiar de pronto esta lógica, ¿no? Eh, además que en el marco del Acuerdo de París, de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el sector privado no tiene una responsabilidad directa, digamos, y no se le puede controlar para que cumpla o no cumpla, ¿no? Ahora sí se está llamando a un rol más importante de la banca multilateral, pero la banca multilateral también está generando problemas de deuda, ya que el 91% de lo que canalizan para financiamiento climático son préstamos también, ¿no? Entonces hay que también reformar esa banca multilateral. Y bueno, la filantropía, que es muy voluntario, si los filántropos quieren aportar a esto, debería ser adicional, ¿no? También los países ricos están hablando de utilizar mecanismos innovadores, ¿no? Y sobre o sea, bajo este término de innovadores, quieren vender todo. Los canjes de deuda, que nosotros hemos generado varios documentos con muchas críticas, los mecanismos de mercado, los bonos verdes, que son más deuda para los países, ¿no? que emiten estos bonos, y los países receptores están diciendo que el financiamiento climático no debe generar más deuda, especialmente en el contexto en el que les comento, está muy complicada la situación de endeudamiento. Se debe dar más donaciones públicas, no tantos préstamos, financiamiento altamente concesional que implica tasas muy bajitas de interés, buenas condiciones, obviamente, para que puedan acceder los países y no generar más problemas, ¿no? Y también nosotros como sociedad civil estamos impulsando otro tipo de mecanismos, por ejemplo, el alivio de la deuda. Si condonaran un poco de la deuda que tienen los países y estos recursos se podrían liberar para la agenda climática, sería espectacular, ¿no? Este año, la COP28, era muy importante el balance global. Se ha hecho como un análisis de lo que se había avanzado, ¿no? En varias materias, uno de ellos el financiamiento climático, y en el documento, en la decisión final de la COP28, hay varios temas que se mencionan, ¿no? Muchas cosas se mencionan, pero no necesariamente han habido grandes resultados, ¿no? Se rescata la escala este documento resalta la escala de las necesidades de financiamiento y dice que hay una enorme brecha y cita estos números que les he mencionado al principio. También dice que es importante aumentar el financiamiento concesional sin deuda y reconoce los problemas en el acceso de los países en desarrollo, nuevamente, ¿no? Lo pongo en comillas porque así nos denominan. También menciona el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas y capacidades respectivas, ¿no? Felicita a los países desarrollados por sus esfuerzos, pese a que hasta ahora no han cumplido la meta, y expresan una pena porque no han podido cumplirla. Sin embargo, les llaman obviamente a seguir haciendo esfuerzos para cumplirla. Hacen un llamado también a duplicar el financiamiento para adaptación a 2025, y este ya era un compromiso o un llamado que se había hecho en la COP26 de Glasgow. Ya había un llamado porque se había visto que era muy insuficiente lo que se está destinando a adaptación. Como vimos, era 24% nada más. También se ha reconocido el compromiso de 31 países de movilizar 12.833 millones al Fondo Verde del Clima. También se ha comprometido 792 millones para el nuevo Fondo de Daños y Pérdidas, que sé que van a tener una sesión específica sobre daños y pérdidas, así que no voy a entrar en mucho detalle sobre esto, pero sabemos que ese monto es súper insuficiente respecto a las estimaciones de los daños y pérdidas económicas por eventos climáticos extremos, ¿no? Además, estos son solamente compromisos, son lo que siempre dicen, ¿no? Los países ricos, nosotros podemos movilizar esto, pero después a que cumplan y lo movilicen es ahí donde hay problemas, ¿no? Para el Fondo de Adaptación también ha habido como un compromiso de 187.074 millones. Para los Fondo para Países Menos Adelantados y Fondo Especial para Cambio Climático, lo mismo, ha habido 179.000 millones, ¿no? Compromisos. Menciona también el documento la importancia de definir esta nueva meta colectiva cuantificada y recalca algo importante también que ha entrado mucho en discusión vinculado a financiamiento climático en los últimos años, la importancia de reformar la estructura de la financiación multilateral, ¿no? Los bancos multilaterales de desarrollo, como les decía, muchos de ellos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, eh, van a cumplir como 80 años ya de existir. Sin embargo, no están respondiendo al contexto, a las necesidades, las crisis múltiples que estamos enfrentando, ¿no? Entonces, se está llamando a que haya una reforma de los bancos multilaterales, del sistema financiero internacional, para que se responda de mejor manera a la crisis climática, ¿no? Pero este documento no incluye nuevos compromisos o financiamiento adicional, tampoco abre la posibilidad de financiar más bien abre la posibilidad de financiar alternativas que ya les decía están cuestionadas como falsas soluciones, ¿no?
Entonces, esos son temas como críticos y no ha habido realmente un avance. Se muestra mucha desconfianza, mucho incumplimiento, se muestra una intención ahí del norte global de querer diluir esta responsabilidad histórica que tienen. Y nosotros pensamos, y con esto voy a terminar, el norte global tiene esta obligación de reparar esta histórica deuda climática que tiene con el mundo, con las personas, y ya que el sur global, de manera desproporcionada e injusta, está sufriendo los impactos más negativos del cambio climático, ¿no? Los países que se han denominado igual desarrollados, los países ricos, tienen que cumplir sus compromisos de movilizar esos 100.000 millones. Y de hecho, esto sabemos que tiene que ser mayor, dadas las necesidades que hemos visto llegan a billones, ¿no? Entonces, en el marco de esta nueva meta que se va a aprobar este año, en la COP29, tiene que haber mejoras no solo en la cantidad de la nueva meta, sino también en la calidad. Y se debe respetar ese principio de responsabilidades diferenciadas. Ese tema de la justicia climática en el financiamiento es clave y lo tenemos que defender, ¿no? Porque si no, el norte va a hacer lo que le da la gana y bajo este proceso se va a liberar de toda responsabilidad. También se debe promover el uso de instrumentos y mecanismos que no incrementen los actuales niveles de deuda, que ya son altos, como les decía. Entonces queremos y exigimos financiamiento justo. Queremos más donaciones de fuentes públicas, especialmente para adaptación, para daños y pérdidas. Desde la Tindad pedimos, por ejemplo, una nueva misión de derechos especiales de giro, que han sido un mecanismo para atender como momentos críticos, como lo fue en la pandemia, por ejemplo. Hubo una emisión de 650.000 millones de dólares en el mundo, que fueron repartidos como dinero que después cada país pudo destinar a lo que necesitaba. Los países ricos recibieron más, obviamente porque el sistema financiero internacional es injusto y esto responde a las cuotas del FMI. Sin embargo, los países del sur que recibieron estos DEC, Derechos Especiales de Giro, lo usaron para muchos fines. Y eso es muy importante y podría ser un mecanismo que actualmente no es un instrumento de financiamiento climático, que podría ser. Y de hecho, ahí Mia Mottley de Barbados, por ejemplo, ya antes pedía más emisiones de estos derechos especiales de giro bajo su propuesta de Bridgetown Initiative. Después fue debilitando un poco esa propuesta y nosotros pensamos que es importante que se haga, ¿no? También mucha sociedad civil que está en el movimiento de eh, justicia de deuda está pidiendo el alivio de deuda para los países que están altamente endeudados, la cancelación de deuda ante eventos climáticos extremos para que estos países tengan un alivio fiscal, es decir, que puedan recurrir a estos recursos, a este dinero público para destinarlo a la agenda climática, ya que hay una brecha enorme. La arquitectura del financiamiento climático no responde, es ineficiente, es insuficiente también. Entonces hay que buscar otros mecanismos fuera de los mecanismos de la convención, ¿no? También es importantísimo que cumplan este compromiso de duplicar el financiamiento para adaptación. Tiene que haber un financiamiento que sea más ágil, con acceso directo para los grupos que están siendo más afectados por la crisis climática y que, como les decía, creo que exceden a menos del 10% del financiamiento es accesible directamente. La mayoría es centralizada o a través de intermediarios y toma años, como les decía. El financiamiento climático debe ser predecible, adecuado y adicional al financiamiento que los países ya han comprometido como ayuda oficial al desarrollo. Hay un financiamiento de la cooperación internacional que es enmarcado como ayuda oficial al desarrollo. El financiamiento climático tiene que ser adicional, no puede ser contabilizado como lo mismo, ¿no? Y que se está haciendo, de hecho. Y eso responde a que no hay esa definición clara de lo que es financiamiento climático, no hay una sola metodología, cada organismo y país mide como más le convenga, y eso obviamente no genera transparencia ni confianza, ¿no? No tenemos que oponernos a estas falsas soluciones como los mercados de carbono que ya se están discutiendo y debatiendo nuevamente, tenemos que exigir esta reforma a la arquitectura financiera internacional para que se ponga al centro la vida y no el capital. El sistema financiero internacional es totalmente neocolonial, impulsa que los países de ingreso medio y bajo se sigan endeudando, ¿no? Los que toman las decisiones en el marco de estas grandes instituciones financieras multilaterales como el Banco Mundial, el FMI, al final son los mismos países que han generado la crisis climática. Estados Unidos, les leí ahí la lista de países, ¿no? Que son los países que se han desarrollado, bueno, han crecido económicamente y que ahora son los que manejan estas instituciones porque tienen poder de decisión en los directorios de estas entidades, incluso en bancos multilaterales regionales como el BID. Estados Unidos tiene como
una participación de 30%, digamos, en las decisiones, mientras que Bolivia tiene que compartir silla y tiene una participación mínima, ¿no? Entonces, realmente la voz de los países que están siendo más afectados por la crisis climática y que menos han aportado al problema es bastante nula, digamos, en el marco de las decisiones del sistema financiero internacional, ¿no? Y el sistema financiero internacional está Ujú. enfocado en generar ganancia. Ese es el objetivo ahorita y no es preservar la vida. Entonces, mientras no cambie ese objetivo, mientras no hagamos transformaciones sistémicas en el sistema financiero internacional, en la economía global, y adoptemos otras Ujú. alternativas, nunca vamos a poder combatir esta crisis y realmente nos quedan muy poquitos años, ¿no? Y se necesita voluntad política para impulsar esas transiciones, esas transformaciones, dejar debajo de la tierra los combustibles fósiles, dejar de invertir en más proyectos extractivos, subsidios a los combustibles fósiles, dejar de Sí. invertir en la guerra. Es otro tema con lo que ya quisiera cerrar, ¿no? Estamos en un contexto muy, muy difícil donde los países, principalmente el norte, están destinando billones de dólares a la guerra y están dejando de priorizar agendas tan importantes como la Agenda 2030 y la agenda climática, ¿no? Y sin considerar que realmente estamos en los últimos años para hacer la diferencia y para poder salvar la vida, porque si no vamos a llegar a este punto de no retorno en el que estamos realmente ya a un paso y va a ser muy difícil después solucionar estos problemas, ¿no? Entonces, ya para terminar, Gracias. decirles que no es cuestión de solidaridad entre norte y sur, es cuestión de responsabilidad y reparaciones, y es lo que tenemos que exigir. Así que muchas gracias y disculpen si me he excedido en el tiempo. No, muchísimas gracias a ti, Carola. Me parece que ha sido una presentación sumamente completa. He intentado hacer una lectura rápida de todos los comentarios y las preguntas y te voy a hacer algunas, estrictamente leyendo algunas de ellas que creo que son la mayoría. Para empezar, nos preguntan por ahí, yo me perdí el dato en particular, pero ¿cuál era la fuente de los 4 trillones en energía? Nos dice RQ, que no hemos visto su nombre. Ahí me perdí el chat un segundo. Y que habría que ver efectivamente la desagregación de las inversiones porque le parece a esta persona, a este compañero que está acá presente, excesivo a la luz del sexto informe, presumo que es del IPCC del 2022, ¿no? No sé si esta es una pregunta, pero dice, ¿se incluye las soluciones basadas en la naturaleza? Eh, Además, te hago todas las preguntas y luego te damos un tiempo para que las puedas responder y vemos si alguien por ahí levanta la mano para hacer alguna intervención adicional. ¿Usted cree que el Banco de los BRICS puede financiar las cuestiones ambientales en los países del sur? Es una pregunta que nos hace Julio Lobo. Asimismo, Milton Maque nos pregunta, inyectando dinero para el Fondo Verde del Clima, no es necesariamente la solución, sino dejar de quemar energía fósil. Para eso, los países que más contaminan deben parar sus industrias. Bueno, es una opinión. Hay una larga eh, intervención de Marta Benavides, no la voy a leer porque es un poquito larga, pero nos plantea algunos elementos sobre las palabras que usar justamente como mencionaba sobre el norte y el sur global. Y tenemos por acá también una nueva pregunta de Milton Maque que nos dice por qué dueños de pozos petroleros son los que organizan las COPs, ¿no? Bueno, obviamente haciendo una alusión en particular a la última, se debería proponer que en Sudamérica se organicen estos encuentros globales para que se vea de cerca la reducción en el hielo de la cordillera de los Andes. Quizá ahí puedes hacer alguna intervención sobre cómo se distribuyen las COPs por regiones. Y bueno, obviamente te felicitan y yo particularmente también te felicito por esta excelente presentación. No sé si a partir de eso quizás las personas pueden seguir haciendo algunas otras preguntas. Nos puedes hacer una pequeña síntesis de estas intervenciones en el chat, Carola, y para eso te dejo nuevamente el uso de la palabra. Si puede ser en 5 minutos para retomar una nueva ronda de preguntas, que yo también tengo alguna Sí, por ahí. muchas gracias. Sí, voy a tratar de responder a todas las preguntas y comentarios.
Bueno, sobre los montos, son estos los montos que aparecen justo en la decisión de la COP28. Son montos que se han estimado, hecho estimaciones a través del el Comité Permanente de Financiamiento, ¿no? Hay esfuerzos de contabilización de estas necesidades y justo ahí es donde se han hecho estas contabilizaciones. En todo caso, voy a revisar bien el de energía renovable que mencionan, solamente para verificarlo en español, porque a veces hay, ¿no? Cuando se hace la traducción se puede cometer algún error, pero voy a verificarlo. Después, sobre el tema de si son 4,3 billones de dólares anuales de energías limpias de aquí a 2030. Y les paso el link justo a la decisión de la COP28, ¿no? Ese es de donde he sacado la información. Sobre el tema de por qué el sector justo que más contamina organiza las COPs, es un tema muy, muy importante y que de hecho entiendo que se ha discutido, ¿no? La captura corporativa de estas negociaciones se ha discutido en la anterior reunión del anterior viernes, ¿no? Entiendo que nuestro colega Martín Vilela les comentaba ahí cómo los lobistas de combustibles fósiles están ahí siempre presentes en las negociaciones. De hecho, ha sido indignante y la tienda se ha pronunciado en su momento como la presidencia de la COP28 en Dubái la tenía, ¿no? El que había sido presidente de la empresa petrolera de Dubái, de Emiratos Árabes. Y de hecho fue clarísimo cómo en la COP fueron los países a hacer negocios vinculados a los combustibles fósiles en lugar de atender la crisis climática, ¿no? Entonces ahí ese tema es sumamente frustrante. Hay que denunciarlo, hay que realmente, ¿no? Denunciarlo como lo hacen varios colegas en el marco de la justicia climática, otros movimientos. Otro tema era el de soluciones basadas en la naturaleza. O sea, estas soluciones también se están planteando y muchos de los países del norte utilizan también este término para englobar todo, ¿no? Y hay cosas que yo desde mi punto de vista siento que son alternativas locales válidas. Sin embargo, ya cuando todo entra en esa bolsa, genera confusión, genera, digamos, se puede, digamos, utilizar ese término para financiar cosas que no necesariamente son lo que esperamos, ¿no? Y que en muchos casos están vinculados a generar ganancia para el sector privado, para el sector corporativo. Es una mercantilización de alguna manera también en algunos casos. Respecto a esto de dar dinero al Fondo Verde del Clima, es importante porque, bueno, es uno de los mecanismos, digamos, a los que acceden los países, pero para mí, un mecanismo más importante que el Fondo Verde del Clima, que se ha vuelto tan burocrático, como les decía, tarda 5 años a veces un proyecto en ser aprobado después de un proceso larguísimo, podría ser el Fondo de Adaptación, que me parece que ese sí da 100% de donaciones a los países para un tema que es clave, que es la adaptación. No está recibiendo el suficiente capital o dinero que se necesita. Lo habían vinculado a los mercados de carbono bajo el mecanismo de desarrollo limpio antes. Espero que en este momento se pueda hacer, digamos, algún tipo de cambio para que haya también un replenishment que no está vinculado a los mecanismos de mercado de carbonos. Y habrá que ver cómo funciona ahora el fondo de daños y pérdidas, que va a ser otro tema complejísimo. Se ha puesto en la decisión de operativizar este fondo, se lo ha puesto como en la administración del Banco Mundial, bajo una directiva y todo esto que todavía se está discutiendo y que recién se ha decidido. Pero ya que esté en el Banco Mundial es un riesgo. El hecho de que se hayan aprobado préstamos para daños y pérdidas me parece totalmente incoherente, ¿no? Entonces hay que ver y darle mucho análisis y crítica y propuesta a cómo funcionan los fondos también, porque obviamente son mecanismos que deberían funcionar, no son ágiles, son complicados, están teniendo estos problemas. Y obviamente la solución parte de que los países que más contaminan dejen de hacerlo, ¿no? Cambien sus matrices energéticas, sus formas de desarrollarse sin profundizar el extractivismo en nuestros países. Lo hagan, si tienen que decrecer, que lo hagan. O sea, realmente estamos en un momento tan crítico que ya no podemos pensar en crecer sobrepasando todos los límites planetarios. Entonces, creo que ya estamos en esa etapa en la que tenemos que reaccionar, ¿no? Estamos a un borde del abismo y la vida, no solamente de las futuras generaciones, sino la vida actualmente ya está siendo afectada por todos estos impactos de la crisis climática. No recuerdo otra pregunta, si me puedes Sí. hacer recuerdo, Sí, en Antonio. realidad tenemos muchas más, o sea, vamos a intentar pasar rápidamente por ellas. Y nos preguntan por acá, desde Colombia, saludos desde Colombia, ¿cómo se mide la eficiencia en los propósitos de mitigación y adaptación y los recursos que ya han llegado? Aun cuando sean insuficientes, ¿cómo se mide el destino
y el buen uso de esos recursos? Es una pregunta muy interesante. También nos plantean si tienes alguna reflexión sobre el contexto en Azerbaiyán y la ruta hacia la COP30, ¿no? Nos preguntan también cuál debería ser la meta global de adaptación. Esa es no sé si hay alguna organización que ha hecho ese cálculo, ¿no? Ya que sin ella no sabríamos cuánto y en qué usar el financiamiento climático. Al mismo tiempo, Juan Julio Ordóñez nos consulta, en base a tu experiencia, ¿cuál sería el camino que debemos seguir en la región? ¿Esperar el apoyo en el financiamiento de los países desarrollados o articular esfuerzos entre los países de la región para lograr impulsar acciones estratégicas en función de la priorización en relación de los impactos que recepcionamos, ¿no? Hay un par de preguntas más, nada más. Con ellas cerramos. ¿En dónde se puede acceder a esta información? Documentos, datos, actas, que permitan a organizaciones y personas dar un mejor debate e impulsar de alguna manera las decisiones que se toman en los escenarios para poder de forma que cause mayor incidencia mayor incidencia. Y dos cositas más. ¿Cómo las organizaciones de sociedad civil deben mejorar su incidencia en las COPs? Es un caso perdido estar incidiendo en estas COPs. ¿Cómo hacemos para incidir en nuestras posiciones como países, ¿no? Y finalmente, ¿qué tipo de fondos donantes se están financiando ahora en el cambio climático? Así nos lo pregunta John Suárez. Yo tenía una pregunta final y era eh, justamente sobre daños y pérdidas, que era lo que tú acabas de mencionar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el riesgo y si es finalmente un riesgo inminente el que buena parte de justamente con esto que ha pasado en la COP28 de darle al Banco Mundial el Fondo de Pérdidas y Daños, ¿es la tendencia? Es lo que se plantea desde el norte global de manera casi oficial o al menos oficiosa, el hecho de transitar hacia fondos que terminan siendo préstamos y si hay, y eso me recuerdo de las preguntas que aún me parece que aún no has respondido, si estos bancos multilaterales o regionales como los del BRICS podrían ser eventualmente una opción de financiamiento regional o interregional, ¿no? Ahora sí te dejo para estos 5 minutos, no sé si es humanamente posible, pero 5 o 6 minutos más para ir cerrando el debate. Gracias, Carol. Gracias, Antonio. Gracias, muchas gracias por las preguntas. Sobre el destino o uso de los recursos es bien importante, ¿no? Y es un tema que no hay mucho avance en la región. Por ejemplo, países como Colombia sí tienen un sistema de medición del financiamiento climático que es de acceso público, que muestra cuánto se ha recibido y hacia dónde ha ido, a qué proyectos, a qué sectores. Hay ahí mayor transparencia y ese sistema de monitoreo, reporte y verificación y que sea de acceso público sería un tema ideal, ¿no? Para que funcione en nuestros países. O sea, es muy, muy importante también desde sociedad civil estar como monitoreando hacia dónde van estos recursos y que no generen mayores impactos, que no, que respeten los derechos humanos, que no desplacen a gente por simplemente, digamos, a veces priorizar proyectos a gran escala en energías renovables, por ejemplo, ¿no? Obviamente tenemos que estar vigilantes de cómo se utilizan estos recursos, que no vayan y no estén vinculados a la corrupción también, que pasa, ¿no? Especialmente después de algunos eventos climáticos extremos como huracanes o donde llega, digamos, mucho dinero, muchos préstamos, a veces los gobiernos corruptos se quedan también con ese dinero. Sobre el tema de Azerbaiyán, es bien importante, esta COP va a ser en Azerbaiyán, otro país petrolero, no hay mucha expectativa por ello, hay mucha crítica. Nuevamente también una presidencia la va a tener alguien que trabaja en el sector petrolero, entonces realmente es una burla, es totalmente incoherente. El hecho de hacer las COPs en la región es un tema, hay como una rotación de regiones. El próximo año va a haber la COP30 en Belén de Pará, en Brasil. Es una oportunidad muy interesante de poner y posicionar una agenda latinoamericana respecto a lo que esperamos, de cómo se atienda la crisis climática, cómo queremos que sea el financiamiento y que sea realmente justo, accesible, ¿no? Y ya se está trabajando justamente desde sociedad civil en establecer, digamos, este movimiento, estas agendas, ¿no? Para que no nos pesque esta COP30 de pronto sin propuestas, sin articulación, que es un tema bien importante y además va a ser bien simbólico porque va a ser una COP en la Amazonía. A mí me preocupa un poco cómo se va a recibir a tanta gente en un lugar tan pequeño como Belém de Pará. Sin embargo, es una oportunidad para, ¿no?, visibilizar nuestras demandas desde la región. Sobre la meta global de adaptación, voy a mostrar nuevamente aquí, y es un tema que se está discutiendo, no lo conozco a profundidad, pero
aquí hay una contabilización de más o menos cuánto se necesitaría anualmente para adaptación y también ha sido publicada en la decisión de la COP28 entre 215 y 387.000 millones anuales para adaptación. Y yo creo que la meta tiene que responder de alguna manera a estos datos que ya han sido contabilizados. Entonces ahí ese es un, digamos, un parámetro, una referencia que tenemos, ¿no? Sobre acceso a información, nosotros vamos a compartir esta presentación. Les invito a revisar también todas las publicaciones que hemos hecho sobre financiamiento climático, sobre cómo se vincula con el tema de la deuda, el sistema financiero, las demandas de reforma que estamos pidiendo y también propuestas como esta del uso de derechos especiales de giro, de la cancelación de la deuda, ¿no? Les invito a leer todos estos reportes y documentos en la página de Latindad, latindad.org. Les voy a pasar por el chat el sitio web. Si puedes, Clau, si estás conectada, por favor, compartirlo. ¿Cómo podemos hacer incidencia? O sea, ya hay muchas personas, muchos grupos que están perdiendo la fe en las negociaciones, en las COPs, como espacios de incidencia, pero pese a que ha sido tan frustrante, estamos llegando a la COP29 y realmente recién estamos empezando a hablar de combustibles fósiles, no hay voluntad política. Si no hubiera esta fuerza de sociedad civil exigiendo, demandando, apoyando eh, propuestas y demandas justas de este sur global, y hablando aquí de sur global, entendiéndolo a no solamente países que están en el sur geográficamente, sino dentro de los países, los grupos que están siendo más afectados por la crisis climática sin tener gran responsabilidad sobre esto. Es importante que estemos, o sea, que asumamos ahí nuestro rol, que propongamos, no solo critiquemos, que nos activemos, nos articulemos. Creo que este resultado, por ejemplo, de la creación del Fondo de Daños y Pérdidas ha sido un resultado de incidencia que se ha hecho a nivel de sociedad civil desde hace varios años, pero el año pasado con mucha fuerza. Este año se aprobó así la operativización el día 1. Yo creo que era más como una cortina de humo para cubrir todas estas críticas que se daban justamente por el tema de los combustibles fósiles, cómo se habían negociado varios temas ahí, utilizando la COP como excusa, ¿no? Y la presidencia quería ahí de alguna manera dar una buena noticia. Pero como dices, Antonio, hay un riesgo también de que se haya operativizado tan rápido, además dentro del Banco Mundial, que es altamente criticado justamente porque de alguna manera ha seguido financiando combustibles fósiles o proyectos que tienen efectos negativos o criticables. Tiene una gobernanza totalmente injusta, donde son justamente los países ricos los que más han contribuido a la histórica deuda climática, los que toman las decisiones en esos boards. El Fondo de Daños y Pérdidas va a tener su propio board o directorio y recién, tengo entendido, hace algunos días se ha anunciado cómo va a estar conformado este directorio. Sé que no hay una paridad de género, por ejemplo, en el directorio, pero sí sería bueno que haya una paridad al menos de países, ¿no? Y que las voces de los países altamente vulnerables jueguen y tengan un peso súper importante en las decisiones, ¿no? Que es algo que no sucede en los bancos multilaterales de desarrollo, donde tenemos participación mínima en las decisiones de los directorios, ¿no? Por nuestra participación accionaria que se mide en función al dinero que se pone en estos bancos, ¿no? Y sobre ya para cerrar el tema de los BRICS, el banco de BRICS, el banco multilateral, me parece que también tiene un llamado, un rol importante que podría jugar si es que canaliza financiamiento altamente concesional a nuestros países para atender el tema de cambio climático. Esperamos que no financie combustibles fósiles, que no financie industrias que dañen el medio ambiente a las personas. Ahí, digamos, será muy importante estar haciendo seguimiento también. Y además hay un tema importante. Nuestros países en América Latina han sido calificados justo por el Banco Mundial como países de ingreso medio alto, algunos ingreso medio bajo, pero ya somos países de ingreso medio, lo que nos limita a acceder a financiamiento con buenas tasas de interés, a iniciativas de cancelación de deuda. Entonces, nuestros países ya son considerados como que estamos en buenas condiciones, cuando en realidad después de la pandemia se viene una crisis económica y un nivel de endeudamiento tan alto que estamos todavía enfrentando serios problemas estructurales, económicos, sociales, ¿no? Y aparte también ambientales, con serias implicaciones para las personas, especialmente los grupos que han sido más históricamente desprotegidos, ¿no? Entonces,
ese parámetro con el que se mide esto de los ingresos, países de ingreso medio es muy injusto, no refleja nuestras vulnerabilidades multidimensionales, no refleja la vulnerabilidad climática que tenemos, nos puede dejar fuera de la recepción del Fondo de Daños y Pérdidas, porque además no nos consideran tan altamente vulnerables a la crisis climática como otras regiones. Entonces, como latinoamericanos tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Tenemos que sumar nuestras demandas, nuestras propuestas, mostrar nuestras realidades y necesidades y apoyar a nuestros gobiernos también a que, orientarlos al menos a que vayan a las negociaciones con propuestas más claras, ¿no? Exigiendo justicia, pero también ellos aplicando políticas que muestren estos cambios y esas transformaciones y respeten la vida y los derechos humanos también, obviamente, en materia de sus políticas, ¿no? Muchísimas gracias, Carola. Y con esas palabras que nos das, estamos ya terminando. Nos queda un minuto apenas para despedirnos, agradecerte, pero al mismo tiempo invitar a todos. Estamos realmente en este ciclo de charlas rompiendo varios récords de asistencia. Hemos tenido salas llenas casi todas las jornadas. Y esta no ha sido la excepción. Me parece que los temas son sumamente claros, pertinentes y regionalizados de una manera oportuna e interesante. Y así como hemos tenido el día de hoy un acercamiento a los temas de financiamiento, en la próxima jornada vamos a trabajar el tema justamente con el que estamos terminando hoy, vamos a ir al fondo del fondo de daños y pérdidas, ¿no? Y justamente vamos a ver de qué forma estamos transitando a este pedido de hace muchos años, incluso justamente Adrián Martínez nos va a hablar que incluso van décadas pidiendo este fondo, y no solo el fondo, sino que se tome acción desde los estados para paliar justamente los impactos más serios, más significativos del cambio climático en el mundo y en particular en nuestra región latinoamericana. Muchísimas gracias, Carola. No sé si tienes algunas palabras finales para despedirnos de la audiencia. No, solamente agradecer muchísimo por su atención, por la invitación. Más bien, sigamos promoviendo estos espacios. Sé que el tiempo a veces queda corto, espero no haber corrido mucho y no haber dado demasiados datos muy técnicos. Voy a compartir mi presentación con ustedes para que la puedan hacer llegar a las personas que se han registrado y agradecer muchísimo por el espacio. Te Y quedo a agradecemos disposición. Te agradecemos más bien a ti y a todos ustedes. Esperamos en los próximos días poder encontrarnos nuevamente. Y bueno, sin más que decir, han pasado exactamente 60 minutos. Nos vemos la próxima semana con el último tema del ciclo de debate. Hasta luego, con todas y con todos. Nos vemos. Chao, Tengo un buen chao. día. Chao, gracias.